Hola, ¿cómo están? Un día más con ustedes para compartir nuestras charlas sobre nuestra vida como discípulos y discípulas del Señor. Estamos entrando en tiempos de Navidad. Faltan solamente unos días para que celebremos esta fiesta, esta fecha tan especial para todos los cristianos. Y hoy quería hablarles sobre la doble naturaleza de Jesús. El primer episodio de Jesús como un humano en la tierra comenzó en Belén, un pequeño pueblecito, con un cartel que decía "no hay lugar". Allí habían acudido José y María para ser censado José, y se acercaba el tiempo ya del alumbramiento, no había lugar en la posada. Así se marcó el comienzo de su permanente búsqueda por un lugar donde se le dé la bienvenida. Y lo cierto es que él pasó desde una cuna prestada hasta una tumba también prestada, siempre buscando un lugar, como él decía, donde recostar su cabeza. Y la extraña paradoja de este cuadro es el hecho de que se trata del dueño de todas las cosas, del divino creador, que fue a pedir la suficiente hospitalidad para nacer y tuvo que hacerlo en un humilde pesebre, el único lugar disponible. Y el problema es que Jesús tiene una doble naturaleza. Si Jesucristo fuera puramente Dios, serviría a cualquier templo de adoración legítima para albergarlo. Si fuera solo un hombre, serviría a cualquier posada, cualquier hotel, cualquier casa donde él pudiera hospedarse. Pero el problema es que él era Dios y a la vez hombre. Tenía que buscar un refugio que fuera un lugar de adoración para la divinidad y un lugar de hospitalidad para su humanidad. Necesitaba un lugar que le hiciera sentir en casa como Dios, mientras que a la vez se ocupara de sus necesidades humanas. Una cosa es hospedarla solo como Dios y servirlo puramente como hombre. Otra cosa, sin embargo, es hospedarlo como Dios y hombre al mismo tiempo. Y eso es lo que el Señor está buscando solamente hoy también, un lugar donde sea recibido. Juan dice allí en su Evangelio, en el capítulo 1, que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y Jesús sigue buscando un lugar donde una persona que todavía no le conozca lo reciba como su Señor y su Salvador. Leyendo los Evangelios, nos preguntamos qué transformó la casa de Lázaro, María y Marta en un hogar. Sabemos que ellos eran amigos de Jesús. ¿Qué me decís de Betania, ese lugar por donde Jesús solía pasar y cada vez que pasaba por allí se quedaba unos días en esa casa? ¿Por qué te parece que Jesús se quedaba en Betania cada vez que iba para Jerusalén? Pregúntate qué hacía que ese lugar fuera tan especial para Jesús. Y allí vamos a encontrar la solución al problema que hoy mucha gente tiene, porque lo recibe como un Dios, como una divinidad, pero no lo recibe como hombre. No lo hospeda, ni le da el lugar y el tiempo que también necesita para que le hablemos y para que Él nos hable. Yo creo personalmente que Jesús se sentía muy cómodo en la casa de sus amigos. María y Marta atendían tanto su humanidad como su divinidad. La una se ocupaba de los quehaceres
para atenderlo. Seguramente prepararía toda la casa como cuando vamos a recibir visita. Y la otra se sentaba a los pies del maestro para escucharlo. Creo que la casa se convirtió en un lugar para Jesús porque María atendía su divinidad y Marta hospedaba su humanidad. Cada vez que Jesús venía a Betania, terminaba siempre hospedándose en la casa de Lázaro, de María y de Marta. Había algo único en esa casa. ¿Era porque Marta tenía la casa más grande? No sabemos si la casa era más grande o más cómoda. Lo que simplemente sabemos es que su dueña era alguien que lo atendía bien. Y su hermana María era alguien que atendía su divinidad. Y que hubo algo que hizo que Jesús se sintiera allí como en su propia casa. Y se están acercando las fechas de Navidad, donde vamos a celebrar justamente, donde vamos a recordar aquel día en el que Dios decidió hacerse hombre, hacerse carne y venir a nacer en un humilde pueblito allí en Belén, como decíamos al principio, sin una cama cómoda, sin una partera que atendiera a María en un humilde pesebre. La pregunta que debemos hacernos es, ¿está nuestra casa preparada para atender al Jesús en su doble personalidad? ¿A reconocerlo como la divinidad, como el Dios hecho hombre? Y a reconocerlo también como el hombre, que era 100% Dios. Cualquier cosa que fuera, dio lugar a que la misma persona que dijo una vez, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dijera de la casa de Lázaro, de María y de Marta, aquí sí puedo recostar mi cabeza. Mi deidad y mi humanidad están en casa en este lugar. Aquí me siento bienvenido y respetado. Me siento acogido. Jesús necesitaba recibir hospitalidad en sus dos campos. Hubo algo en el ambiente de la casa de Lázaro, de María y de Marta que hizo que Jesús se sintiera cómodo allí. Y estoy convencido que el secreto de la comodidad comienza con su doble naturaleza. Era todo Dios y todo hombre. Eso significaba que necesitaba recibir la hospitalidad también en esos dos campos. La doble naturaleza de Jesús se muestra constantemente en los evangelios. Uno de los ejemplos más claros involucra una pequeña barca de pescar en medio del mar de Galilea, frente a una gran masa de agua y una furiosa tormenta. Y leemos en Mateo capítulo 8, versículos 24 a 26. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los entusiastas deportistas y los pescadores profesionales pueden tener una imagen clara de la pesadilla que significa estar atrapados en una pequeña embarcación en medio de una gran tormenta en un lago como el de Galilea. Incluso los pescadores profesionales admiten que puede ser bastante espeluznante navegar en un pequeño bote durante una tormenta. Por otro lado, lo acompañaban Pedro, Jacobo, Juan, que habían pescado en esas aguas. Y sabemos que las barcas no eran grandes, según nuestras normas, pero que eran lo suficientemente espaciosas para llevar a Jesús y sus 12 discípulos. Parece que al menos 7
de los 12 discípulos eran pescadores y que conocían ese lugar, profesionales, hombres que pescaron toda su vida en ese mar. Y en medio de la tormenta, dice este pasaje que hemos leído, que Jesús, en su humanidad, estaba dormido en la popa de la barca, cuando se desató una tormenta tan fuerte, que incluso esos experimentados pescadores estaban convencidos de que se iban a ahogar. Nos da una idea que la tormenta era fuera de lugar. Cuán mala tiene que ser una tormenta para que Pedro, el intrépido pescador y tan seguro de sí mismo, dijera: muchachos, creo que vamos a morir. El profundo sueño de Jesús en la tormenta prueba su humanidad. Algunos podrían argumentar que esto prueba su divinidad al razonar: él era Dios, por tanto se podía dormir en cualquier parte. Pero yo creo que es una prueba sólida como una roca que la humanidad de Jesús necesitaba descanso de su cuerpo y de sus huesos. Pienso que Jesús tenía tanto cansancio que solo estaba tendido en un profundo sueño. Y cuando Pedro y los demás despertaron con desesperación a Jesucristo, su divinidad se levantó y reprendió al viento y a las olas. Esta era una perfecta, instantánea de la naturaleza dual de Jesús. Hay muchas personas que apenas comprenden lo que requiere una visitación de Dios. Dios requiere un hogar de servicio completo. ¿Qué es un hogar de servicio completo para Dios? Es un lugar que da atención a su humanidad mientras que también hospeda la divinidad. Siempre que Dios y el hombre se conecten, seguramente tendrán en su casa una casa como la de Betania, una casa en la cual Jesús se sentirá cómodo y no se apartará nunca de esa casa. Lo que comenzó en Belén con un cartel que decía no hay lugar, terminó con un lugar en Betania para que Él recostara su cabeza. Y yo te invito a que en estos días medites si tu casa está preparada para recibir al Jesucristo Dios y al Jesucristo hombre. Que no sean simplemente las fiestas carnales, humanas, donde se piensa más en la comida y a quién vamos a invitar, y a veces olvidamos adorar a Jesucristo Dios. Por eso que en esta Navidad no te sorprenda el hecho de que tomes solamente la parte humana de Jesús y te olvides de la parte divina. Tómalo como es. Que Él encuentre en tu casa, en tu hogar, en tu mesa, un lugar donde lo reconozcas como 100% hombre y 100% Dios. Y por tal motivo conoce lo que sentimos nosotros, porque vivió como hombre. Él tuvo hambre, tuvo sed, hasta tuvo sueño, y hasta se sintió cansado, como en este pasaje que compartimos. Que sea tu casa, mi hermano, mi hermana, un lugar donde Jesús encuentre el espacio para apoyar su cabeza y posar allí. Yo deseo que así sea, que en esta Navidad recibas al Jesucristo Dios y Jesucristo hombre. Dios te bendice y que tengas una muy, muy feliz Navidad. Nos vemos pronto.